cinemática. Vamos a ver la primera parte en cuanto hace a la determinación de las características principales de la cinemática. La segunda parte es lo que correspondería a redes de flujo, redes de escurrimiento, y una tercera parte sería la aplicación de todos esos conceptos mediante el método de diferencia finita. Entonces ahora vamos a ver la primera parte de lo que es cinemática, bien conceptual. Estamos todos de acuerdo, el jueves un poco avanzamos en la segunda y tercera parte. Sin descontar que podemos rever algunos ejercicios, ¿no? De esta primera parte. Bueno, acá les estoy compartiendo lo de la MULE, que no se conecten ahora, tengan problema. Está la clase escrita. ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahora? Las características del movimiento de un fluido, sin considerar la masa ni las causas que lo generan, basándonos solamente en las magnitudes cinemáticas, velocidad, aceleración, rotación, etc. ¿Y todo esto para qué? Esto a los fines, por ejemplo, si yo requiero conocer la fuerza de diseño en una situación donde hay un fluido de movimiento, yo conociendo el campo de velocidades puedo conocer el campo de aceleraciones. Si conozco el campo de aceleraciones y la masa de lo que está en juego, puedo conocer la fuerza que está involucrada. Entonces, lo fundamental acá es conocer el campo de velocidades. Conocer el campo de velocidades, ya puedo seguir avanzando. ¿Cómo lo vamos a analizar el movimiento? Mediante los métodos de Lagrange y métodos de Euler. Entonces, ¿y qué vemos en esta primera parte? Todo lo correspondiente a la determinación de la trayectoria, líneas de corrientes, campos de velocidades, campos. Estos flujos con potencial, ¿sí? Y no hacemos uso de las ecuaciones analíticas de la ecuación diferencial de línea de corriente. En algunos casos son bastante complejas de resolverlo, entonces la ingeniería usa un artificio de forma tal que puedo llegar aproximadamente hasta el resultado mediante estas simplificaciones, que lo vamos a hacer con flujo con potencial y en particular con el método de la diferencia finita. También hay métodos gráficos, y bueno, lo último que nosotros hacemos aplicación ya son métodos numéricos en caso del elemento finito. El núcleo de la clase, con la guía de problema, los problemas que hay que hacer, los plazos para la entrega. Los plazos nuestros deben ser los jueves, pero puesto para las dos comisiones el día viernes, ¿cierto? A las 18 horas, terminan de entregar todas sus prácticas. Si lo hacen antes, mejor, así ya se les preocupan. También hay una advertencia con respecto al problema número 20, que nosotros lo vamos a resolver, digamos, a grandes rasgos, digamos, así como dando cumplimiento al práctico, y al final de la cursada, para completar su carpeta, esa resolución gráfica, nosotros hacemos el problema número 20, que se han trazado de red de corriente, lo hacemos mediante el método de diferencia finita. Eso ya lo entrega al final cuando terminamos la cursada, y ya van a manejar, digamos, con mucha solvencia Excel, todo lo que hay operaciones matriciales, y ahí lo terminan de resolverlo completamente a ese problema, porque después lo tienen que llevar a AutoCAD, trazar las líneas, digamos, de corriente, volver a rescatar y ver cómo sería el campo de velocidades, campo de aceleraciones correspondientes entre dos secciones. Eso lo vamos a ver en otra clase, que es cómo se debería hacer, pero la resolución lo hacen al final. Ahora vamos a hacer forma gráfica, lo que hace el problema número 20. Tenemos los apuntes de la teoría, los enunciados del práctico, la primera parte que vamos a ver ahora,
En este caso, vamos a estudiar las características del movimiento a partir de la posición de cada partícula, de cada instante, de la velocidad en cada posición a medida que transcurre el tiempo. Todos los títulos, digamos, principales del contenido, ecuaciones de la trayectoria, método de Lagrange, de Euler, vamos a aprender a escribir ecuaciones diferenciales, la línea de corriente, encontrar la ecuación de la línea de corriente, campos de velocidad, de las componentes de la velocidad, campo de aceleraciones a partir del campo de velocidades, tipo de aceleraciones, convectivas y locales, etc. Está ahí el apunte para que lo puedan seguir. Y acá está la descripción de los movimientos, según Lagrange, según Euler, y en qué caso coincide la línea de corriente con la trayectoria, el régimen permanente, eso voy viéndolo a la medida que vayamos avanzando. Bien, ¿y qué es lo que tenemos que lograr al final de la clase? Bueno, esto está en la Moodle. En algún momento, cuando veamos que se ralentiza mucho el sistema, vamos a tener que cerrar la Moodle porque está muy requerida, ¿no? Ustedes lo ven en tiempo real, tiene algo así como 5 gigas, se pone pesado a veces. Mientras no tengamos el ralentizador, la dejamos abierta. Bueno, vamos a ir, digamos, iniciando. Vamos a dejar de presentar esto. Estamos acá. Este es el apunte que está en la clase de la Moodle. La primera parte, campo de las velocidades, los títulos que vamos a abordar. Y comenzamos. Bien, ya hemos definido que es la cinemática. A ver, ¿alguien más está, que quiere entrar? ¿Ustedes qué cosa me avisan? Yo mandé el mail para que ingresen sin permiso, pero veo que hay como 5 o 6 chicos que están solicitando permiso. ¿Será porque el correo que tengo es el de la CIU y no tiene nada que ver con el de ellos ahora? En todo caso, los chicos que han ingresado. Profe, Sí, a mí no profe, me llegó el mail con el link. Me llegó el mail que decía que en el próximo mail iba a ser el link, pero no me llegó el link. yo cambié hace poco el mail de la plataforma también, profe, por eso capaz. El mail se lo mandé por viste que el Google Meet tiene, digamos, esa pestaña para invitar y no admite más de 10 formas por grupo. Yo quise agarrar uno solo, pero no es de a 10 únicamente, entonces de ahí he ido cargando lo que estaba con su correo que estaba en el SIU. Y con esa, hay algunos que, por ejemplo, lo rechazaba, no sé si era porque era Hotmail o no correspondía, 4 o 5 que me han rechazado. En todo caso, lo mandan por el WhatsApp, ¿eh? El último de los mails, así yo lo cambio en esa lista. ¿Sí? Los que han ingresado así pidiendo permiso, me lo mandan por WhatsApp y bueno, les vuelvo a cambiar el correo, así que el jueves ingresan sin problema. ¿Sí? Seguimos, ¿no? En tema, digamos, de la cinemática, nosotros hemos visto de que es el estudio del movimiento de las partículas en un fluido sin considerar la masa ni las causas que la provocan, basado solamente en el comportamiento de las variables y magnitudes cinemáticas, velocidad, aceleración y rotación. También debemos diferenciar o identificar qué es un campo de flujo,
es cualquier región en el espacio donde hay un fluido en movimiento, a condición de que la región quede ocupada por el fluido. ¿Cuáles son, digamos, cuáles son los campos que nosotros vamos a trabajar? Campos escalares, campo vectorial, campo tensorial. El campo escalar es donde está definido únicamente por la magnitud de la variable, o de la magnitud física, por ejemplo, caso de presión, densidad. Campo vectorial, además de la magnitud, es necesario definir una dirección y un sentido, con la velocidad, la aceleración y la rotación. Y los campos tensoriales se mueven, digamos, son los que requieren 9 o más componentes, en caso de los esfuerzos, deformaciones, en momentos de inercia. También necesitamos definir sobre qué vamos a estudiar. Sí. ¿No se ve nada en pantalla si es que está compartiendo algo? O no sé si los demás ven. En mi caso sí veo bien. ¿Sí? Yo también. Yo también veo bien. Sí, también, Sí, profe, se ve veo bien. bien. También se ve bien. Ok. Ahí. Y una vez se pone lenta quizás la transferencia, ¿no? Cualquier cosa que, digamos, tengan estática, me dicen, volvemos nuevamente a desfrizarlo. Bueno, en cuanto hace al tema del medio continuo, nosotros tenemos el medio continuo donde están, digamos, no puede existir, digamos, vacío entre las partículas. Las partículas sería el límite de estudio, en la cual cada partícula tiene las propiedades representativas del medio continuo. Es imposible el choque entre una y otra. Digamos, estando siempre estas partículas en contacto, y en el medio continuo es lo que nos permite hacer aplicaciones del cálculo diferencial. Los métodos para la descripción del movimiento. ¿Qué es lo que nos interesa? Nosotros necesitamos determinar la posición de cada partícula en cada instante y la velocidad en cada posición, a medida que el tiempo transcurre. ¿Cuáles son los métodos? Método de Lagrange y método de Euler. El método de Lagrange, ¿en qué consiste? En determinar las características cinemáticas de movimiento de cada partícula en cada instante, siguiendo su recorrido. Por ejemplo, en este caso, tenemos, ¿no es cierto?, posición inicial, que estaría con el vector de posición R0, T0, y a medida que se transcurre el tiempo, lo ubicamos y está en el tiempo T, en esta posición nueva, R sub I, el tiempo T, y vamos identificando las distintas posiciones de la partícula. Entonces, esa línea con una distinta posición de la partícula sería la trayectoria. Y como en este caso, si yo conozco la trayectoria, puedo conocer, digamos, la velocidad. El campo de velocidades sería, en términos de derivadas parciales, en U, en B y W, porque también en función del tiempo. El otro método, el método de Euler. El método de Euler estudia las características de los movimientos de las sucesivas partículas que pasan por cada punto del espacio, de modo tal que describe la totalidad del campo de escurrimiento en cada instante. O sea, todas las partículas que pasan acá por la posición T0, R0, T0, a todas las partículas que pasan en determinado tiempo delta T, se toma una instantánea, y entonces, y ahí lo estaría estudiando mediante lo que sería el método de Euler. La velocidad funciona únicamente del tiempo, únicamente, y en este caso, ¿no es cierto?, en términos diferenciales sería U, diferencial total de X con respecto de T, B de Y con dt, W, Z con dt. Bien, hasta ahí nos vamos a detener un poquito, y vamos a ver lo siguiente. ¿Tienen la guía a mano o la abrimos acá y la compartimos, ¿no? Vamos a compartir la guía. A ver, un poco. ¿No?
Un poquito la guía. Estamos acá viendo la guía del práctico. No, dice el problema 1, define campo escalar vectorial, da trayectoria de una partícula, que es una línea de corriente, que es un filete líquido, línea de traza, filamento de corriente, tubo de corriente. Nos pide clasificar los movimientos según la variación de la velocidad respecto al tiempo, de la velocidad respecto a la posición, y la combinación de los anteriores. Ya vamos a avanzar un poco sobre eso. Dice, en el siguiente problema 3, en el siguiente ejemplo, identifique el método a emplear en cada uno de los casos. Se trata del análisis de tráfico en autopista. Se ha seleccionado un cierto tramo para estudio y determinación del tráfico. Obviamente, con el transcurso del tiempo, varios coches entran y salen del tramo y la identidad de los mismos estarán cambiando continuamente. En caso A, el ingeniero de tráfico ignora la identidad de los coches y se concentra en su velocidad, medida como función de la posición dentro del tramo y también estudia el flujo o número de coches por hora que pasan por una cierta sección de la autopista. Entonces, este ingeniero está realizando la descripción lagrangiana o euleriana. Otros investigadores, como la policía o los sociólogos, pueden estar interesados en la velocidad y trayectoria de determinados coches. ¿Qué descripción están realizando? Bien, en el caso, digamos, del método lagrangiano, lo que hace es sigue la trayectoria de una partícula, ¿sí? Entonces, en el caso, digamos, de la autopista, nos paramos acá en la universidad, ¿sí? Hay digamos, un sensor, un traductor en el piso para determinar los autos que pasan, y a nosotros nos interesa seguir con un dron a los autos color amarillo que pasan por la UNSA y llegan al centro. Entonces, el seguimiento que hacemos los coches amarillos hasta el centro es, digamos, una descripción lagrangiana. En el otro caso, nos paramos ahí frente a la universidad y ponemos el traductor, ¿cierto? Y vemos cuántos vehículos pasan entre las 12 y las 14 horas. Cada hora, ¿cuánto pasa? Valor medio de, digamos así, de tránsito frente a la UNSA, sin interesar el tipo de auto, de color, pues estaríamos haciendo una descripción euleriana. Entonces, lagrangiano, el seguimiento en particular de una partícula, ¿sí? El euleriano es el comportamiento general en la sección, ¿cierto?, de todas las partículas. Dice problema número 4, fundamenta la aplicación de un método de descripción según sea un problema mecánico del fluido o la mecánica del sólido. Por ejemplo, un ejemplo de ustedes, ¿cuál sería? A ver qué ejemplos tienen de la mecánica de los sólidos. De estabilidad 3, están viendo. Sigamos un poquito y volvemos sobre eso. En la mecánica del fluido, un caso de excepción del método generalmente empleado, en la mayoría de los problemas, el 90% de los problemas nuestros de la hidráulica van a ser mediante métodos de Euler. Pero hay casos, por ejemplo, que los constituye el estudio de la calidad del agua en lo que respecta a las partículas contaminantes, ¿no es cierto? El método que vamos a aplicar en ese caso sería método lagrangiano. Ponemos las partículas donde se concentra, etc. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos? Ya vamos a ver el ejemplo de mecánica del sólido. Por ejemplo, ustedes están viendo en estabilidad 3, supongamos que tienen un pórtico, nodo 1, 2, 3, 4, esto sujeta a la fuerza horizontal, se desplaza y nos interesa conocer dónde está ubicada su nueva posición. El 1, el 2, etc. Entonces, esta es la última posición y mediante los distintos métodos de deformaciones, métodos de desplazamiento, pueden determinar los esfuerzos.
Ese sería un método lagrangiano. Después van a escuchar en el canal con el sol o algún tema de estructura, ¿cierto? Análisis o estudio lagrangiano. En este caso, prueba 5, clasifique los siguientes flujos como permanente o impermanente, uniforme o no uniforme, fundamente su respuesta. Bueno, ya vamos a seguir el tema de la línea de corriente, lo dejemos ahí pendiente. Pero veamos el siguiente. Dice, agua en una manguera de jardín. Si nosotros, digamos, consideramos a grandes rasgos flujo permanente o impermanente. Permanente cuando no varía con el tiempo, e impermanente que es variable con el tiempo. Entonces, el agua en una manguera de jardín. Supongamos que yo a la manguera lo he conectado a un tanque que está elevado, un tanque de 100 litros, coloco la manguera y empiezo a regar el jardín. ¿Qué tipo de flujo es? ¿Permanente o impermanente? ¿Qué dice el resto de la clase? Impermanente, ¿será? Permanente. Permanente porque nosotros vamos a ver después más adelante cuando son grandes grandes recipientes, grandes áreas, donde está el nivel libre, ¿no es cierto? La velocidad con que se desplaza respecto a la velocidad con la que sale, digamos, la manguera, es despreciable. Prácticamente la variación del nivel es despreciable, digamos. Entonces podemos considerar que es permanente. Líquido descargado por un orificio en un tanque grande. Líquido descargado por un orificio en un tanque pequeño. En el caso del tanque grande sería como el anterior. En el tanque pequeño, yo tengo ese tambor de 20 litros que usan los pintores ahí, le hacemos una perforación, le abrimos la valvulita y empieza a caer. Entonces, pongamos que la apertura sea de media pulgada, ¿no? Entonces, ahí varía el tanque, varía la descarga, sería un flujo permanente e impermanente. Tanque pequeño con un orificio. Entonces continuamente va a ir variando el nivel. Entonces va a ir variando también la descarga. Entonces sería flujo. ¿Cómo sería ahí? Impermanente. Impermanente, así. Combustible de un automóvil. Dice que corre en la autopista, que corre en la ciudad. Entonces, cuando van de acá a Tucumán, hagan la autopista y le hagan a 140, 150. Yo lo llevo a 100, 120. Ustedes llevarán 150, son más jóvenes, tienen mejores reflejos. Entonces, en ese caso, en cierto, en la autopista, ¿qué tipo se comportaría como flujo? Permanente. Permanente. Y si está en la ciudad, No permanente. impermanente, ¿cierto? Freno, arranco. Bien, ya hemos descrito a grandes rasgos lo que es flujo permanente y flujo impermanente. Bien, entonces lo vamos a dejar ahí, voy a seguir avanzando y vamos a volver a la presentación inicial. Bien, entonces, ya hemos visto más o menos qué es lo que es método de Lagrange, método de Euler. Veamos ahora qué es lo que se define como línea de corriente, tubo de corriente. Si yo a todas las partículas que pasan por la posición 1, la partícula 1, la 2, la 3, la 4, tomo la instantánea, en un tiempo determinado t, ¿sí? Y las 1, la tangente en cualquiera de esas posiciones me da la velocidad que tiene la partícula. Entonces, dice, en toda línea trazada idealmente al interior de un campo de flujo, de manera que la tangente en cada uno de sus puntos proporciona la dirección del vector de velocidad correspondiente al punto considerado. Eso sería las líneas de corriente. O sea, identifico todas las partículas que han pasado por la posición 1, ¿sí? Tomo la instantánea y las distintas posiciones que han ocupado, trazo la línea de unión
¿Mm? Y la tangente en cualquiera de esos puntos me brinda el vector velocidad. Ahora, siendo las condiciones de movimiento de las partículas que pasan por cada punto variable en el tiempo, resultará en consecuencia que también varía la configuración de las líneas de corriente. ¿Mm? Pueden estar oscilando. Y en el caso, por ejemplo, de movimiento permanente o flujo permanente, la trayectoria va a coincidir con las líneas de corriente. En el caso de impermanente no, porque va a estar en cualquier posición. ¿Mm? Sigamos la descripción según el método de Euler. Tengo un campo de flujo, tengo identificada la línea de corriente, ¿Mm? En un delta dt ha cambiado a una longitud de s, tiene la velocidad asociada, entonces el diferencial de arco de s igual a b por dt. Y en sus componentes serían de x, de y, de z, igual a las componentes de velocidad u, b, w por dt. Si dt, digamos, es único, nosotros podemos directamente establecer esta relación. Dx sobre u igual a di sobre b, dz sobre w. Entonces, y esta es la ecuación diferencial de las líneas de corriente. Si yo conozco, ¿cierto?, el campo de velocidades y establezco estas relaciones, puedo conocer la configuración de las líneas de corriente. Bien. Si yo tengo varias líneas de corriente y los unos, digamos, en una superficie, voy a tener superficies de flujo. O sea, superficie que lo contenga esa línea de corriente va a ser superficie de flujo. Ahora, si esas superficies son tales que las enrollo sobre sí mismas, tendré los tubos de corriente, como muestra acá el segundo esquema, el más bajito. Y si ese tubo de corriente son tamaño elemental, ya estaremos trabajando sobre la membrana líquida, y si es mucho más pequeño de infinitesimal, sería lo que sería un filamento de corriente. Caso de los movimientos permanentes y no permanentes. Habíamos dicho que cuando estábamos en la ciudad, freno, acelero, el punto A cambia continuamente su velocidad, cambia la aceleración, entonces estamos en movimiento impermanente. El otro caso, por ejemplo, donde no cambia las situaciones en el tiempo, en las distintas sección 1, sección 2, la velocidad en 1 es constante, la velocidad es constante, da un movimiento permanente y uniforme. Si el diámetro de la sección 1 igual al diámetro de la sección 2, o el área de sección 1 igual al área de la sección 2. En otro caso, que el área de sección 1 es mayor y el área de sección 2 es menor, las velocidades cambian. B1 a B2. Entonces son distintas las velocidades, está un movimiento permanente, no uniforme. Y de acuerdo a cómo sea esta situación, puede ser gradualmente variado o bruscamente variado. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Vamos al campo de velocidad. Digamos, conocer el campo de velocidades es equivalente a tener resuelto el problema, porque yo a partir del campo de velocidad puedo conocer el campo de aceleraciones, y con el campo de aceleraciones conocer que las fuerzas que están en juego. En general, yo tengo que el campo de velocidad está en función de x y z. Le pongo la manito. Déjenme poner la manito acá. Tengo el campo de velocidad en x, z, t. Sus componentes de la velocidad en i, en j y k. Tengo u, b, w, y el módulo de velocidad es la d cuadrada de la componente al cuadrado. Suma la componente al cuadrado.
En el caso, digamos, para conocer el campo de aceleraciones, en el caso de un sistema euleriano, la aceleración es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo, y derivada parcial de b con respecto de x por dx sobre t, más parcial de b con respecto a y, de y sobre t, más parcial de b con respecto a z por dz sobre t, más parcial de b con respecto de t por diferencial t sobre dt, ecuación número 6. En términos de las componentes, de x, de y, de z, que es diferencial de arco o de desplazamiento, hemos observado la línea de corriente, reescribiendo el campo de aceleraciones sería parcial de b con respecto de x por u, más parcial de b con respecto de y por b, más parcial de b con respecto a z por w, más parcial de b con respecto a t. Entonces, en esa ecuación 7, ya podemos reconocer los cambios que han existido en la velocidad por el cambio de la posición, que es lo que se conoce como aceleración convectiva, y los cambios con respecto al tiempo son las que se conoce como aceleración local. Entonces, el campo de aceleración sería la parte convectiva más la parte local. Déjenme que ingrese acá. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Campo de velocidades. Cuando tener campo de velocidades, puede conocer el módulo, la magnitud de la velocidad, la dirección. Campo de aceleraciones, como la variación de velocidad con respecto al tiempo, desde el punto de vista euleriano. Y ese campo de aceleraciones tiene sus componentes. Por el cambio de la posición, la aceleración convectiva, por su cambio en el tiempo, la aceleración local. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, este ejemplo, que también está en la guía, es dado el campo vectorial B, metros por segundo, con xz en metro y el tiempo t en segundo, determinen la magnitud de la velocidad en 9 menos 2, 1 y t igual a 4. Entonces, me da el campo de velocidad en su componente IJK. Tengo U, tengo B y W. Puedo, digamos, lo particularizo en esa posición, 9 menos 2 y 1, para t igual a 4, y ya tengo el campo de velocidad. 184 por I, más 10J, más 18K. Conozco la magnitud, el módulo de esa velocidad, y puedo conocer cómo son las direcciones de sus distintas componentes en el plano XY, en el plano XZ. ¿Vamos ahí? ¿Estamos? Estamos repasando la física, ¿no? Profesor, Diga. la función 5xy cuadrado más t, ¿eso es dato? O Claro, viene es dato de la parte de conoce el campo de velocidad. Este es un campo de velocidad. Campo de velocidad está en esos términos. 5x cuadrado más t en i, 2z más 8 en j, 18 en k. La dirección unitaria, ¿no? Y jk. Bien, bien. Bien. Vamos al otro caso. Dado el campo de velocidad en xzt, 3t en i, xz en j, ti cuadrado en k, todo esto, digamos, medida en metros por segundo, determine en xzt, 3, 6, 2, 4 segundos, la aceleración de la partícula, la componente de la aceleración paralela al vector velocidad, la componente de la aceleración normal al vector velocidad. Y acá hacemos lo mismo. Identificamos cuáles serían las componentes de la velocidad en U, V y W. ¿Está bien? ¿Cuáles son las variaciones de las velocidades con respecto de X? O sea, variaciones del campo de velocidad con respecto a X. ¿Está bien? Igual a ZJ. Con respecto de Y,
2IT en K, con respecto a Z, igual a XJ, y variación de la capa de velocidad con respecto de T. ¿Está bien? Entonces ya tengo ya acá ahora el campo de aceleraciones, como sería en su componente IJK. Y ahora la valoramos para X igual a 3, Y igual a 6, Z igual a 2 y T igual a 4 segundos. Y me queda el campo acá resultante. 3I más 456 de J más 324 en K. ¿Está de acuerdo? Tengo el campo de aceleraciones, tengo el campo de las velocidades. Puedo conocer, digamos, cuánto es el módulo de cada uno de ellos, el campo, digamos, de la velocidad, cuánto es el módulo de la aceleración. Le aplicamos al producto escalar, A por B igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de ángulo que forman los vectores. De ahí sacamos el coseno del ángulo y ya puedo conocer la componente tangencial y la componente normal. ¿Vamos? Entonces, todo esto a partir de que yo conozco el campo de velocidad y campo de aceleraciones. Y de ahí ya puedo encontrar el ángulo entre esos dos vectores y determinar la componente normal y tangencial de la aceleración con respecto a la velocidad. ¿Estamos ahí? Ejemplo número 3. Dado el campo de velocidad en XZT, determinar cuál es la trayectoria de la partícula en XZT cuando vale 4, 6, 2 y T igual a 3. Está el campo de velocidades. La ecuación diferencial de la trayectoria, acuérdense que era parcial de X con respecto de U, porque también era función también del tiempo, de la posición y del tiempo. Parcial de Y con respecto de B, parcial de Z con respecto de B, igual diferencial de T. Para la trayectoria había que hacer la integral de todo esto, delta de T el mismo en el primer miembro, T para el mismo tiempo todo, y ya tengo en su componente, en X, en Y y en Z. Entonces ya aparecen las integrales indefinidas, con la constante C1, C2, C3, y se irá resolviendo de a pares la ecuación para sacar el C1, C2, C3 y con eso conocer la trayectoria. Bien. Ese sería, digamos, en el caso, digamos, en este caso el diferencial de T o el instante del T, instante de tiempo es el mismo a todas las ecuaciones. En otro caso hay que sustituir variables según sean, digamos, la ecuación de la integral. Ejemplo número 4. En este caso yo le decía de que para encontrar la configuración de las líneas de corriente, ¿sí? Hacíamos aplicación de esa ecuación diferencial que decía diferencial de X igual a U por dt, diferencial de Y igual a B por dt. Y todo esto hacíamos el intercambio de X sobre U igual a DY sobre B igual a dt. Esa es la ecuación diferencial. En este caso, digamos, así, bidimensional, de X sobre U igual a DY sobre B. Tenemos la componente de la velocidad en X, la componente de la velocidad en Y. Hacemos la integral y en este caso nos daría un sistema de familia hiperbólica, X por Y igual a constante. Donde cada constante me define cuál línea de corriente es la que estoy trabajando. C1, C2, C3. Bien. Esto es únicamente, digamos, esta resolución matemática de ecuaciones diferenciales está restringido a muy pocos casos. Por eso nosotros vamos a ver el otro jueves otra técnica de forma tal de conocer la configuración de estas líneas de corriente. Bien. ¿Vamos hasta ahí o no?
¿Alguna duda? Así volvemos sobre lo anterior. O terminemos de ver esta partecita hasta antes de la ecuación de la continuidad y hacemos un reconto de todo. ¿Sí? Termino de ver esto, después vemos esta ecuación de la continuidad, paramos un poquito ahí, damos un breve descanso y seguimos. Otro ejemplo, el flujo a través de una tobera convergente se puede aprovechar por la distribución unidimensional de la velocidad, U en función de X. En la tobera supongamos que la velocidad varía linealmente de U igual a V0 hasta el U, la velocidad final, 3 veces V0 a la salida, resultando la siguiente relación. U función de X igual a V0 por 1 más 2X sobre L. Obtener la ecuación de la aceleración en función de X para V0 igual a 3,5 y L igual a 0,30 determina la aceleración a la entrada y a la salida. Entonces, nuevamente, tengo el campo de velocidades, U, función de X, y este es unidimensional. Si le pongo campo de velocidad B grande, B vector, en X zeta T, sería igual a U, ¿no es cierto?, por vector unitario en Y, y el resto es 0, 0, 0. Entonces, ahora determinamos, tengo la componente de la velocidad en U, U0 para V0, y la velocidad final igual a 3V0, para X igual a 0, para X igual a N. Campo de las aceleraciones, me dice que era igual a la variación de B con respecto de X por U, más variación de B con respecto de Y por B, más variación de B, Z con W, más variación del campo de velocidad con respecto de T. Como solamente depende de X, me quedaría este primer término, U, variación de B con respecto de X, U era este dato, una V0 por 1 más 2 veces X por L, por la variación de B con respecto de X. Y variación de B con respecto de X es 2V0 sobre L. Y ya tengo la aceleración en términos iniciales más el término por X. Para V0 igual a 3,5 metros por segundo y L igual a 0,30, reemplazo y tendríamos la aceleración a la entrada, 2V0 sobre L, y la aceleración a la salida, 60 metros por segundo, 180 metros por segundo cuadrado. Si a esta aceleración la multiplico por la masa del volumen de fluido que está en juego, tendría la fuerza. Entonces, en ese caso, digamos, se amplifica. Pero la misma masa se amplifica esa fuerza. Y eso es lo que sucede en esto de los hidrantes, ¿no? De los bomberos. Está la tobera y ahí se amplifica la fuerza con la que sale, la presión con la que sale el agua. Por esos carros que usaban las policías antes, antimotines, ¿no? Bien. Se ponen ese número para esta tobera, la masa que está en juego, multiplica por la aceleración y tendríamos la fuerza que está en juego. ¿Están de acuerdo? El problema ya de evaluación temática, parciales, determinen la fuerza en una tobera de salida, cuando va a tales condiciones, las mismas condiciones de la cinemática, entonces ustedes calculan la masa y determinan la fuerza, ¿no? Eso se llama, que son las aplicación de la variación de la cantidad de movimiento, las fuerzas hidrodinámicas en juego. Bien. ¿Listo? A ver, antes de que iniciemos el caudal, a ver si yo lo puedo, déjenme un poquito, dejo de compartir esto. A ver si podemos abrir esto. Ya la digo, a ver. Déjenme que busque un poquito.
abrirlo. Cosa que... Hágame el recuerdo después, les comparto el link del Jambo, ¿no? Estoy mostrándole acá. Le pasamos, entró todo y se ponía relento, ¿no? Ahora le muestro un poquito y después ya les comparto si usted lo tiene. Y ahí lo bajan, ahí en los 3 puntitos que está a la derecha y ponen descargar como PDF y lo bajan. Bien, esto es lo como viste inicialmente. Y vamos a estudiar, digamos así, siguiendo método de Lagrange o método de Euler. Entonces, la trayectoria, necesitamos conocer dónde la posición, las distintas posiciones que ocupa la partícula, toda esa partícula que ha pasado por la posición T0, R0, T0. Tengo la trayectoria. En el caso de la línea de corriente, ubico todas las partículas que han pasado por la posición 1, hago una instantánea, las 1, esta es la línea que une a esas partículas, tiene la propiedad de que la tangente a la misma me permite conocer la velocidad de la partícula. Velocidad V1, V2, V3. Y eso sería la línea de corriente. ¿Sí? Entonces la línea que une todas las partículas que han pasado por la posición 1 y cuya tangente, o la pendiente de la tangente, me permite conocer la velocidad de la partícula. Este es el caso cuando decíamos cuál es el ejemplo de la mecánica de sólidos. Tener un pórtico, ¿no es cierto? Este pórtico está sujeto a una fuerza, la desplaza, la 1 y 4 no se desplaza, pero la 2 y 3 sí, van en posición 2' y 3'. ¿Sí? Entonces, la forma que estudiamos esas deformaciones es siguiendo la posición la posición final de los nodos y el método lagrangiano. En caso de la línea de corriente, un desplazamiento diferencial de S, entonces decíamos nosotros que de X igual a U de T, de Y igual a B de T y de Z igual a W de T. De las líneas de corriente, los tubos de corriente, la superficie de flujo. Una superficie de flujo de un plano que contiene a todas esas líneas de corriente, tenía la superficie de flujo. Si esa superficie de flujo la enrollamos sobre sí misma, ya tendríamos el tubo de corriente. Si el tubo de corriente es infinitesimal, ya estaríamos hablando de filamentos de corriente. El otro. Acá cuando hemos definido el campo de aceleraciones, en su componente, teníamos la componente de la aceleración por el cambio de la posición en la convectiva y por el cambio en el tiempo la aceleración local, dv sobre dt. En este caso, teníamos el campo de velocidades, identificamos cuáles son las componentes en X, en Y, en Z. ¿Sí? Entonces, en X sería U, en Y sería B, W, vectores unitarios y JK. Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si hay duda, cualquier cosa, grabatean acá cuando ya les comparto, así lo vemos. Este es otro ejemplo. Campo de velocidades. Hay que determinar la aceleración de la partícula. Le aplicamos este método de Euler en cuanto a la variación del campo de velocidad con respecto de t. En su componente XZ. Y si conocíamos el campo de velocidad y el campo de aceleraciones, podemos conocer el ángulo entre esos dos vectores. ¿Y cuáles son las componentes normales y tangenciales?
en el caso para conocer la ecuación diferencial de la trayectoria, cuál es la trayectoria de la partícula por este campo de velocidades, y JK aplicábamos una ecuación de la trayectoria, derivadas parciales, y sacaba una constante C1, C2 y C3. Y esto desde el punto de vista del campo euleriano, para determinar la ecuación de la línea de corriente, o la configuración de la línea de corriente. Tiene la tobera, que es un campo de velocidad unidimensional, dirección X únicamente, componente 0 digamos en J, componente 0 en K, y nos queda por ver este ejemplo que está vinculado con la ecuación de la continuidad. Bien, entonces, quieren hacer un descanso de 5 o 10 minutitos y vemos un poco el resto. ¿Hay otros ejemplos? ¿Qué hice en la clase? Bueno, Sí, profe. profe. Bien, profe. Entonces nos vemos a las 5 y 10, no más allá de 5 y cuarto. Comencemos. Van reiterando los chicos. Ustedes acuérdense cómo definir la cinemática. Es importante cuando comenzamos a hablar de cinemática, suponiendo digamos, que está en un examen libre, en un examen, digamos, que sea del parcial de teoría, entonces allá, y están así en línea, en vivo, y una de las primeras preguntas cuando comienza la cinemática es, bueno, ¿qué es un campo de flujo? Entonces, ¿qué es lo principal, digamos? Como la llave para entrar en el tema. Entonces, campo de flujo es una región de espacio donde existe un fluido en movimiento. De ahí van después definiendo los campos escalares, vectoriales, tensoriales, medios continuos, las partículas, etc. Pero esa cuestión, digamos, es bien, bien conceptual, porque esa la permite abrir las llaves de la cinemática. Si no sabe definir un campo de flujo, que habla de cinemática. ¿Sí? Eso acuérdense. Es una tontera, pero es muy importante, digamos, para la exposición del tema. Bien. Entonces, tenemos un campo de flujo, están nuestras vías de corriente, flujo de corriente, interponemos una superficie, y a través de esa superficie atraviesa cierta cantidad de masa de fluido, y ese volumen de fluido en juego es igual al diferencial de arco por diferencial de área. El diferencial de arco sería el campo de velocidad por dt, por el diferencial de área, que es un valor absoluto, por el coseno del ángulo que forman. Despejamos dt, tendríamos dq, es la variación de volumen con respecto del tiempo, igual al valor absoluto de b con el valor absoluto de a por coseno del ángulo, y eso sería el producto escalar del vector velocidad por el vector de área. Ese es el producto escalar de b diferencial de área, es lo que se conoce como caudal o flujo volumétrico, o sea, cantidad de masa de fluido que atraviesa una sección en un determinado tiempo. El caudal o flujo volumétrico o gasto sería igual a la integral de b, producto escalar diferencial de área. El flujo másico sería todo lo que hemos visto antes por ρ. El ρ sería la densidad. Y la velocidad media sería 1 sobre a de esa cantidad de volumen en la unidad de tiempo. B escalar de área. ¿Vamos? El Bien. área sería el área El que área de la sección que atraviesa. atraviesa el fluido. Cuente vos que sea un tubo de corriente, ¿no? Pongo esa superficie, digamos, transversal, el que está en verde. Entonces, esa sería la intersección de ahí, sería el área de flujo, ¿no? Sí, sí. Bien. Entonces, el campo de velocidad por diferencial de área integrado en toda esa sección sería, ¿no es cierto?, el caudal.
dividido el área total sería la velocidad media, representativa. En este ejemplo, dice, utilizando el campo euleriano, la velocidad bxzt, t y cuadrado en i, 3t j, xz en k, todo esto en metros por segundo, determina el gasto y la velocidad media a través de una superficie cuyos vértices son los puntos 001, 0021, 201, 221. Entonces se ubican los vértices de esa superficie de flujo, ¿sí? Conozco el campo de velocidades, el vector de área estaría en la dirección z en n. Entonces, hago el producto escalar de B por el área y sería igual el caudal. Producto escalar de B por el área de la superficie de flujo. Entonces, en este caso sería igual a 4. ¿4 qué? 4 XZ, que sería la componente de la velocidad de la dirección Z en K, el XZ. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Entonces, acá también está mostrando otra notación de la velocidad en forma compacta, en la U, B, W. Si el caudal Q igual a la componente en U, B, W, la que está la manito, por el vector unitario, 0, o vector de área, 0,04. ¿Se acuerdan del producto escalar, no? Ahora se va a tener que repasar un poquito lo que es el producto escalar. Sería el U por este primer término, más el B por el segundo término, más el W, la componente en Z, por el tercer término. Y ese producto escalar me da igual a 4XZ. Si fuera otra orientación, la superficie de flujo, ¿sí? El vector de área sería diferente, ¿no? Y el valor de Q sería distinto. ¿Estamos? Y eso capaz que hacemos en la evaluación temática, le cambiamos la orientación de la superficie de flujo y tiene que tener el caudal. Bien, ¿dudas? ¿Hasta acá estamos? Ya tengo que el caudal es igual al producto escalar de B por el vector de área. En este caso nos expresado en términos de sus componentes, V y W, lo mismo el vector de área en términos de sus componentes, en XZ. Bien, vamos a la determinación de la ecuación de la continuidad partiendo de un volumen elemental, una formulación diferencial. El principio de conservación de la materia establece que no puede crearse ni destruirse en sustancia en un determinado volumen de control. Tengo volumen de control, la masa de fluido entrante, la masa de fluido saliente, en términos diferenciales, y cuando terminamos de operar todo esto, llegamos a lo siguiente, que es lo que yo quiero mostrar. Terminamos de operar todo la masa entrante, la masa saliente, y llegamos a una ecuación general de este tipo, que está en la ecuación 1. Entonces, esta ecuación 1 es de variedad general. Por ejemplo, puede ser caso impermanente, porque varía en función del tiempo, fluido compresible, lo más general, ecuación 1. Ahora, si el fluido fuera incompresible, no varía la densidad del tiempo, y me quedaría en esta expresión. La ecuación de la continuidad en términos diferenciales sería du sobre dx más b, db sobre di más w sobre dz, igual a la divergencia de la velocidad. Entonces, esa sería otra ecuación que nosotros podemos aplicar, que divergencia del campo de velocidades tiene que ser igual a 0. Entonces verifica la ecuación de la continuidad.
Entonces, nosotros vemos más adelante que dos líneas de corriente no se pueden intersectar porque en un punto se verificaría que tendría dos velocidades, V1 y V2, cosa que no puede ser, una partícula tiene una sola velocidad. Otra inconsistencia sería cuando se intersectan dos líneas de corriente, es que no se cumpliría la ecuación de la continuidad. Vengo hasta antes de intersección con un caudal, y al intersectarse, después de ese punto ya no pasan caudal, entonces no se cumple la ecuación de la continuidad. Bien, entonces yo ya tengo las ecuaciones, campo de velocidades, campo de aceleración convectiva y local, y tengo la ecuación de la continuidad en términos diferenciales, divergencia de B con respecto, o divergencia de B igual a 0, o también puede expresar el caudal como el producto escalar del vector, digamos, del campo de velocidades por el vector de área. De cualquiera de esos caminos me tienen que llevar a la solución. Bien, y si me piden por ahí verificar si el flujo es irrotacional, ¿qué tendríamos que hacer? Tengo el campo de velocidades y ¿qué le pediríamos? ¿El rotor? El rotor de la velocidad es igual a 0. ¿Se acuerda cómo se escribe el rotor de la velocidad? En el eje IJK. ¿Cómo se dice? El rotor de la velocidad en XZT igual a un operador, que no, parcial con IJK, el operador parcial con respecto a X, parcial con respecto a Y, parcial con respecto a Z, y las componentes de la velocidad, U, V y W. ¿Está bien o no? Que sería, digamos, el caso de si el rotor de la velocidad es igual a 0, sería que el flujo es rotacional. Bien, ahí vamos un poquito al tema de esto de los problemas. ¿Dejamos esto? Vamos a ver esto. Profe, ¿ese PDF está en el módulo? Está ahí en la MUDE, con la primera clase. Voy a dejar de presentar. Ahí es un resumen, ¿no? de las teorías, de todo lo que hemos visto en las prácticas. Bien sintético. Déjenme que presente la guía práctica, ¿no? Bueno, este es el práctico. Tenemos los campos de velocidades. El problema número 6, determinar la magnitud de la velocidad. ¿No? Punto XZT. Dado el campo de velocidades, IJK, determina la trayectoria. Dado el campo de Euleriano, en el IJK, determina el valor de la velocidad entre 3 y 2, 4 segundos. La aceleración de la partícula, la componente de la aceleración para ir al vector velocidad, la componente de la aceleración normal al vector velocidad. Dado un campo de flujo en V y W, determina la velocidad, la aceleración con local y convectiva. El problema 10, para el campo de flujo bidimensional en V y W, determine la velocidad V, la aceleración, las componentes normales y paralelas al vector de velocidad. Problema número 11, dado el campo de velocidad en XZ, determine la velocidad V, aceleración de las partículas en tales puntos. Problema 12, el de la tobera, convergente. Problema número 13, dado el campo de Euleriano de velocidad, IJK, determine si este campo es incompresible y rotacional, ambas cosas o ninguna de las dos. Entonces acá donde entraba el rotor de la velocidad, igual a 0. En un campo de flujo,
bidimensional, ¿cuál de los siguientes campos de velocidades satisface la ecuación de la continuidad en un flujo incomprensible? Entonces, divergencia de la velocidad igual a 0, y verificamos cuáles son las que cumplen con ese requisito de la ecuación de la continuidad. Ignore la inconsistencia dimensional que se presenta en el problema. Número 15. Utilizando el campo Lorentziano de velocidad en el IJK, determine el gasto y la velocidad media a través de la superficie, cuyos vértices son los siguientes. Están los vértices, que son los que hemos visto recién, y determinamos el caudal, con producto escalar del campo de velocidad por el vector de área. Lo que cambia acá en una ecuación temática la orientación de esa superficie. Entonces va a cambiar el caudal. En otro caso, si se trata de un flujo de un fluido en el interior de una cañería circular a velocidades muy bajas, es lo que se conoce como flujo laminar, con preponderancia de fuerzas viscosas que definen un movimiento unidimensional de tipo laminar. La velocidad obedece a la siguiente ley parabólica. Ya tengo la ley de velocidades. R, radio curvatura, U máxima, la velocidad máxima que se alcanza en el eje. Tengo ya la distribución de velocidades. Determina la expresión general para el gasto del caudal y para la velocidad media. Entonces, ante la velocidad media, es igual, se llama la integral de B diferencial de área sobre el área total de la sección. Si la densidad es 1000, calcula el flujo de masa correspondiente. Flujo de masa, el otro flujo volumétrico, flujo másico. 17. Para un flujo permanente y bidimensional, donde el campo de velocidad tiene el siguiente componente, U, V y W, determinar la ecuación de la línea de corriente, las componentes de la aceleración normal de la partícula cuando ésta se mueve a través de la posición XY 3,5. Un campo de velocidad está dado por U igual a B coseno tita, B igual a B grande coseno tita. Encuentra una expresión para la línea de corriente de este flujo. Bien, ya que dice explicar el procedimiento para dibujar la red de corriente en el caso de un flujo bidimensional permanente de un fluido ideal entre los contornos indicados. En el problema 20, trazar la red de corriente, etc. En el problema 21, dibujar la red de corriente de infiltración debajo de una tal estaca como la mostrada. Y esto serían parte de los problemas que vamos a ver en la próxima clase. Trazado la red de escurrimiento, conociendo la línea de corriente, digamos, correspondiente, toda esa familia. Ya puedo conocer las velocidades en distintos puntos, las aceleraciones, etc. Caso de la estaca, similar al caso de una presa. Problema número 22. Esta es aplicación de todas las ecuaciones de la cinemática que hemos visto en física 1. Determina la velocidad V0 y el ángulo alfa de la vena líquida respecto para alcanzar la altura h grande y un edificio cuando la velocidad de salida de la tobera es mínima. Este vamos a ver un poquito ahora. El sistema de riego de la figura gira a una velocidad de rotación de 30 rpm, circula un caudal de 7,50 litros por minuto, tiene un diámetro de la salida de 4 milímetros. Determina la distancia horizontal que alcanza la vena líquida, considerando que la tobera está fija y no gira. Las características cinemáticas del flujo a la salida de la tobera en régimen. O sea, toda la tobera en un instante está quieta, en otro instante ya está girando. Una velocidad omega. Y por ejemplo, supongamos los zapitos que ustedes conocen en el jardín, donde la tramo de salida tiene un ángulo alfa igual a 0, que es en la horizontal. Está todo el zapito en la horizontal. Acá está en el XZ. Entonces tengo yo la entrada, entra el agua, se divide en dos el caudal, y tiene el tramo de salida. Ese tramo de salida, supongo que alfa es igual a 0. Entonces está en plano XY, ¿sí? Ya está girando a una velocidad omega. Tiene un radio R grande. Entonces la velocidad de giro, ¿a qué será igual? La velocidad tangencial, la velocidad angular, la velocidad periférica con la que está girando. ¿Cuánto vale? Omega por R. Omega por el grande. ¿Sí? Entonces ya está girando.
y gira en un sentido, ¿está bien? Suponiendo que sea sentido antihorario. Y a su vez sale el fluido. ¿Sí? La velocidad con la que sale el fluido va a ser igual, ¿no es cierto?, el caudal dividido el área del orificio. ¿Está bien? Entonces, la partícula, yo me paro al lado de la partícula y la velocidad con la que estoy saliendo sería la velocidad relativa. La velocidad de salida menos omega por R. Ese, suponiendo que el sapito está en el plano XY. Ahora levantamos ese tramo de salida, un ángulo alfa igual a 30 grados, hacemos el mismo, pero nada más que contemplamos las componentes en el eje Z. ¿Está bien? Bueno, después hay que aplicar la ecuación de la cinemática para determinar cuál es la longitud de alcance. Bueno, este sistema, digamos, de riego, ¿no es cierto?, que sería, digamos, de aplicación, me interesa conocer a dónde el alcance de esos chorros. 20 metros, 30 metros, entonces es el área de influencia. Mientras está girando, a esa área va a llegar la lluvia que dispara el chorro. De tipo aspersores, ¿no? En el otro caso, por ejemplo, el de más abajo, es un poquito más complejo, el mismo, digamos, este sapito, ya sin el tramo ese horizontal de que lo sostiene, está prácticamente unido al conducto principal, y sigue girando, y a su vez tiene rotación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Imagínense ustedes el tramo principal en la vertical. Tiene este brazo de salida, ¿no es cierto?, inclinado en el Z, del XY, plan X y Z, está inclinado. Y a su vez, todo digamos, el brazo de alimentación está girando en la velocidad omega. Entonces, hay partículas que tienen una velocidad rotacional. Aparte de la de traslación, tiene la rotacional. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con eso? Es, digamos, un filete líquido tipo helicoidal y distribuye un poco más uniforme la lluvia. Bueno, eso se lo dejamos para los chicos que rindan libre, a ver que lo resuelvan. ¿Sí? Entonces tienen que sumar todas las fuerzas a todas estas componentes de la velocidad que estamos viendo, más la componente de la velocidad no inercial, que es la que ya viene ya con la rotación. Bien, entonces este sistema de riego, que está acá en el programa número 23, poniendo alfa igual a 0, ya tienen un sapito, digamos, familiar para que se le dé el jardín. Le levantamos el ángulo alfa y ya tenemos un aspersor con una cierta, digamos, ya mayor cobertura. Bueno, ¿y qué más tenemos acá? Creo que no tenemos más nada. Sobre conservación de la masa. Entonces cambio la densidad. Este también, problema de tarea, digamos, de final de cuando eso veamos las redes de corriente. Hay una cañería, dice el programa número 28, a presión circula fluido desde A hasta B, a un tiempo t igual a 3 segundos, determina la aceleración total, convectiva, local, normal, tangencial, en el tramo AB. Entonces, me dan los datos de caudales, los diámetros A en B, ZA, ZB, etcétera. ¿Sí? Hay en la proximidad de A a ese, el diámetro cambia de 0,68 a 0,70 en la dirección de B. Con delta DL está cambiando el diámetro. Entonces, en cambio del diámetro, cambio de sección, cambia la velocidad. Tengo B1, tengo B2, puedo conocer el delta DB. Entonces, con ese delta DB, en su componente normal y tangencial, puedo conocer las aceleraciones. Y si conozco, también puedo conocer la aceleración en términos la aceleración tangencial en términos de aceleración normal, B cuadrado sobre R, o B sobre R cuadrado para la aceleración. Bien, este sería un problema ya un poco más terrenal, digamos, ¿sí? Que ya nos vamos entendiendo un poco más la materia. Entonces ya puedo conocer campo de velocidades, variación de las velocidades, aceleraciones asociadas, etc. ¿Está bien? Y si nosotros lo llevamos a en un
plano 2D sería la configuración de las líneas de corriente. Entonces, en la posición 1, velocidad V1, posición 2, velocidad V2, tengo delta dB, conozco la normal, la tangencial y ya las aceleraciones correspondientes. Bien, a ver qué más tenemos acá. Bueno, hasta ahí estamos. A ver, déjeme que le muestre algo más. Un poco para hacer un zapping sobre la guía, ¿no? O sea, prácticamente hemos visto un 70%, nos quedaría la de red de corriente y el metro de diferencia finita. A ver, déjeme que deje compartir. Y, a ver, vamos a ir acá. Vamos a volver a la jump. Ok. La próxima vez la voy a anclar acá en la pantalla, cosa que la tengamos en vista todo. Así no la ando preguntando si ya ven o no. Tengo miedo de anclarla porque se me hace lento el Google Meet. Bien. Esta es la que hemos visto hace rato, de la aplicación de la ecuación de la continuidad. Va a dar igual a protocolar de B por el área. Esto es lo que veíamos ese problema, creo que era el 28, en el cual decíamos pasar a sesión 1 a sesión 2. Entramos en la cañería. En uno tengo la velocidad V1, tengo la velocidad V2, tengo el cambio de la velocidad, la componente normal, la componente tangencial. La del campo de velocidades, la componente tangencial y normal de la aceleración. Este es el caso cuando ya tengo la configuración de la línea de corriente y puedo estudiar los cambios tanto en la tangencial como en la normal. A ver, este otro caso. Acá la que está dice entre 1 y 2, en rojito remarcado, sería el tramo, ingresa por la sección 1, sale por la sección 2, y estarían los vector V1, el vector V2, los cambios de las velocidades y sus componentes. Esto se obtiene de los tubos de corriente, ¿no? Algo más acá. Paso de la sección 1 a la sección 2. Está el cálculo de la velocidad V1, cálculo de la velocidad V2. ¿Vamos? Cambio de la velocidad, la componente normal, la tangencial. La componente tangencial. Un medio de derivada segunda de B con respecto a DL. La normal, B cuadrado sobre R. La sección total, etc. A ver, algo más. En caso del sistema de riego, en el caso cuando decíamos tenemos este aspersor, en el primer caso si alfa es igual a 0, en la salida tenemos velocidad de salida igual a la velocidad V0 con la que sale a través del tubito, del cañito, menos la velocidad tangencial omega R por la velocidad angular. Y el segundo caso sería cuando alfa es mayor que 0. A ver si se alcanza a ver acá. Sería este caso. Tengo la velocidad a 30 RPM. Por el brazo será la velocidad tangencial. Tengo el caudal de salida. La velocidad de salida es el caudal sobre 2 veces el área. La área de salida de acá de este zapito. Y la velocidad
total, digamos, de la partícula sería la componente en X, la componente en J, la componente en K, en I, J, K. ¿Está bien? Entonces tengo la velocidad de la salida por el coseno del ángulo con respecto al plano horizontal, tengo B' de salida. Ya lo llevé al XY menos omega R por seno de alfa sería en I, en J, en K. Si ya conozco el campo de velocidades, puedo conocer el módulo de la velocidad de salida. Y después, ¿qué más tienen acá? La determinación de la longitud de alcance, superficie de varias de influencia. Aplicamos las ecuaciones de la cinemática, z igual a z0 más v0 por t, en medio de la aceleración t cuadrado. Conozco L, puedo determinar el área de influencia. Y el par motor sería F por D. Y esto lo vamos a ver en otro práctico. Que son de la cantidad de movimiento. Y vienen después de hidrodinámica, ¿no? Nosotros con determinar, digamos, la velocidad de salida y el alcance de esta toberita de riego, sapito, compresor de riego, hasta ahí terminó el problema. Bien, y creo que no hay más nada. No hay más nada. Bien. ¿Listo, chicos? Sería parte de la cinemática. A ver, vamos a dejar de compartir. Entonces, el próximo jueves veríamos la segunda parte, que será el flujo compotenciado, o sea, la red de corriente, y más adelante meto la diferencia finita. En cuanto hace para determinar la configuración de esa línea de corriente. Bien. Así visto, así particionado, ya se liviaron las cosas. Imagínense todo en sola clase, quedamos todos con camisa de fuerza, ¿no? Bueno. ¿Alguna consulta, dudas? Nosotros, bien, terminen con López Díaz y Franco, de ver todo esto de cinemática, hacer sus consultas. Generalmente dejamos pasar una semana como para que, digamos, te ajusten fila y hacemos una evaluación temática. La evaluación temática de la práctica es el problema del práctico, como le digo, cambiando únicamente la orientación de las cosas o las dimensiones, pero más o menos son similares. Nada, digamos, extravagante. Y si hay también de la teoría, también va a ser bien conceptual. O sea, un poquito para repasar las cosas. Ninguna de las evaluaciones temáticas son de exclusión, o sea, no quedan libres, ¿no? Suman, siempre y cuando tengan 40 para arriba, suman al promedio final. En el caso, aunque esto no es el caso, en otras evaluaciones temáticas, antes las parciales, sí tienen que aprobar con más de 60. En este caso no, de acá esta evaluación temática tienen que aprobar con 40 puntos. Se aprueban con 40 puntos, entonces suman la nota final de la materia. Bien. ¿Algo más que tengan que comentar, decir? ¿Alguna sugerencia? Bueno, pasamos a la última lista. Así, pongamos las cámaras, así queda registrado todo. ¿Sí? Pongan sus cámaras, así registramos a todo, ahí y hacen un rol de las pantallas y van pasando todo. Eso. Así nos vamos viendo la cara entre todos, ¿no? Bien, bien. Ahí estamos. Estamos.
hacemos tomamos la lista, le paso vista y ustedes revisen si están. ¿Mm? Listo. Bueno, a ver, déjeme que les comparta, un poco abro esto y ya les comparto. Que me cargue la asistencia, así la revisan ustedes, ¿están? ¿Están? ¿Listo? Bueno, ahí estamos todos. Tenemos 77, están todos. Los que los chicos que han pedido permiso para asistir, ¿no? Mándeme en su mail, ¿m? Su mail de nuevo, así cosas que no lo registra ustedes. ¿M? Bien. Bueno, a ver, estamos todos ahí. Bueno, yo creo que están todos. A ver, estamos ahí. Están viendo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno. Sí, profe. Sí, profe. Sí, 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 creo que están todos. Bueno, lo que el chico que no, Profe, yo no salgo ahí en la lista. mándamelo por el WhatsApp, te agrego. ¿Ah? Ok, perfecto. Por ahí, manda por WhatsApp, te agrego la lista. Por cualquier eventualidad, por ahí nos piden informe. Estos son los chicos que están presentes. Hasta ahora nunca nos han pedido, digamos, así, contamos así de forma virtual, ¿ha visto? Y aparte, pues, te ha visto cuando vemos al final, y visto todos los días de clase, estuve en clase, todo, y le faltaba centésimas para promocionar, entonces ya, motivo ya para liberarlos, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa más? Listo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Duda, déjame presentar acá.
Ahí sí. ¿Listo? Ahí estamos todos. Y registra para... Bueno. ¿Alguna duda? Don Polito. ¿Está? ¿Algo queda pendiente? Nos vemos el jueves. ¿Está bien? No, que no. Una Muy vez. bien.